es, ya nos confirman que está en la línea el ingeniero Marcelo Cabrera, el ministro de Transporte y Obras Públicas. Ministro, buenos días, gracias por estar aquí en Cacho Noticias. Buenos días, Joana, un gusto inmenso en saludarle. Igualmente en saludarle a Carlos, siempre es una satisfacción inmensa el compartir con ustedes esta mesa de diálogo y en saludar a quienes le escuchan. Un abrazo a todos. Un abrazo también para usted, ministro. Esperamos que empiece bien el año. El día de ayer, el Ministerio de Trabajo y Obras Públicas entregó finalmente la metodología para definir la tarifa de transporte urbano, algo que es de obligatoria aplicación, ¿verdad? Para todos los municipios que tienen la competencia del tránsito. ¿Es así? Mire, Joana, en primer lugar, municipios que tienen la competencia del transporte para que lo apliquen. Ciertamente que no es una obligatoriedad, pero sí, Joana, es una exhortación, no puede ser una competencia incompleta. La competencia del transporte que tienen los municipios tiene que ser no solamente en el cobro de multas, en el cobro de matrículas, de placas, etcétera, etcétera, sino más bien también en lo que significa en cada uno de los municipios la definición del costo del pasaje urbano. En ese contexto, ayer habíamos dicho muy claramente, exhorto a todos los municipios a que lo apliquen. Ahora, si bien esta metodología no dice en cuánto se debe subir el precio del pasaje, sí hace unas recomendaciones y hace que se tomen en cuenta algunas de las inversiones que ha hecho el sector del transporte. Es así, ¿verdad? Exactamente, Joana, y la situación de municipio a municipio varía por diferentes circunstancias, de tal manera que ya le compete al municipio, al Consejo Cantonal, definir si subsidia el incremento al valor del pasaje o si incrementa el pasaje, como ya lo han hecho algunas ciudades, entre ellas Manta, incluso antes de que se dé o se entregue la metodología que lo hicimos ayer. Ahora, ministro, al ser un exhorto, como usted lo dice ahora, habrá ciudades que ni siquiera quieran revisar esta metodología. Y le digo puntualmente en el caso de Guayaquil. Ya tenemos más de un mes con la mitad de la flota de buses urbanos que no están trabajando, no están prestando sus servicios porque el municipio de Guayaquil no se sienta a dialogar con los transportistas para hacer una revisión de las tarifas. Joana, lo único que queremos es un trato justo y equitativo hacia un sector que ha sufrido y ha tenido muchos problemas, incluso en el caso del COVID-19, que es el sector del transporte. De tal manera que ese es lo que nosotros hacemos. Yo aspiro que todos los municipios, como ya se viene dando, no solamente Manta y algunos municipios que ya están ajustando el valor de la tarifa del transporte, de tal manera que en el caso de Guayaquil, yo también exhorto a que su alcaldesa, su consejo cantonal lo haga. ¿Qué pasa si no lo hace, si no revisa esta metodología? Al ser solo un exhorto está en todo su derecho, ¿verdad? Mire, Joana, se van a dar conflictos como los que se vienen dando en este momento. Es decir, cuando uno es alcalde, yo lo fui, tuve la suerte de ser alcalde y el honor de ser alcalde, lo hice en momentos incluso muy delicados cuando ya se acercaban las elecciones y ciertamente me tocó incrementar la tarifa del transporte urbano. Les reitero, la competencia no puede ser
incompleta, tiene que tomarse en toda su dimensión, y eso es lo que nosotros queremos que lo hagan todos los municipios. El día de ayer, Miguel Guamán, el presidente de la Cámara Nacional de Transporte Intercantonal del Ecuador, dijo que con esta nueva metodología, cada 2 años será revisada la tarifa técnica. ¿Esto es así? Exactamente, Joana. Cumplimos con la ley de tránsito, transporte y seguridad vial. Es decir, nosotros lo único que hacemos es cumplir con una ley aprobada por la Asamblea Nacional. Cada 2 años habrá un incremento en el precio del transporte, si así se justifica. Exactamente. Pues hay un incremento de los diferentes componentes, de las variables que constan en la ecuación de la definición de la tarifa, pues evidentemente tendrá que reajustarse en valores como debe ser. Ministro, quería cambiar de tema. ¿Qué pasa con la vía Cuenca-Molleturo? Ya lleva algunos meses ya incluso cerrada. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas había denunciado que incluso personas iban a regar, iban con mangueras a echar agua a la carretera para que incluso se siga desestabilizando esta parte muy importante de conectividad. ¿Ya se firmó el contrato con la empresa privada para hacer los trabajos de estabilización del terreno? Sí, efectivamente, Joana, ya se firmó el contrato. Los trabajos avanzan ya. Hemos llegado a un acuerdo con los moradores de Molleturo, de la parroquia de Molleturo, y desde luego los trabajos están ya en manos de la empresa contratista en este momento. Por lo pronto se construye un desvío hacia la parte baja, y desde luego pues los trabajos tienen una duración de 8 meses. Se abrirá el tránsito cuando en las horas adecuadas, cuando la seguridad vial sobre todo esté presente, pero indudablemente ya está en avance este trabajo tan difícil, tan delicado del kilómetro 49. ¿Cuándo se tendría lista esta vía alterna entonces? En aproximadamente un mes, Johanna. A este momento está abierta la vía con las seguridades adecuadas, con la presencia de agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, con maquinaria junto al lugar. Es decir, estamos tomando todas las previsiones. Aspiremos a que no suceda nada irregular durante este trayecto, y que podamos en poquísimo tiempo ya realizar los trabajos que tenemos que realizar. Se hicieron los estudios, se determinó la solución más idónea. Habían varias alternativas: o se hacía un túnel de 500 metros o un túnel de 900 metros, o se cubría el terreno con la protección adecuada, como es la tercera opción, la que se tomó y la que se está ejecutando en este momento. ¿Y el presupuesto asignado para esta obra, ministro? $8 millones aproximadamente, Joana. ¿Fue ya asignado? ¿Lo tienen completo? Completo, sí. Hicimos todo el proceso que señala la ley. Es decir, el proyecto fue aprobado por Planifica Ecuador y desde luego también por el Ministerio de Finanzas. 7 de la mañana con 13 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias con el ingeniero Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. Muy buenos días, ingeniero. Carlos Acoto le saluda, bienvenido nuevamente a Caché Noticias. Aprovechando que estamos hablando del estado de algunas vías importantes, ¿qué pasa con la vía Aloac-Santo Domingo? Ingeniero Cabrera, ha generado muchos comentarios el mal estado en el que se encuentra esta importante vía que conecta pues la sierra con la costa ecuatoriana, concesionada a Hidalgo y en la que se podría poner próximamente un peaje adicional ahí. ¿Cuáles son las condiciones de esta vía? ¿Se van a preparar arreglos? ¿Qué hacer para solventar los reclamos, que no son pocos, de quienes a diario circulan por ahí? Carlos, buenos días. Mire, esta vía es fundamental
en el mapa vial del país. Y ciertamente que hay un informe de concesiones en donde pues sugiere la posibilidad de incrementar un nuevo peaje para que el gobierno provincial del Pichincha, que es quien tiene la competencia en este momento, ejecute las obras que faltan. Sin embargo, estamos midiendo todas las alternativas, estimado Carlos. Han sido prácticamente 4 años que no se ha puesto absolutamente ningún esfuerzo en la vía, y el Ministerio de Obras Públicas está mirando seriamente la posibilidad de tomar bajo su dirección o de retomar bajo su dirección la administración de esta vía. No le adelanto ninguna decisión, pero estamos mirando con muchísima probabilidad la posibilidad de que el ministerio lo retome, porque lamentablemente, de manera irresponsable, 4 años, Carlos, no se ha puesto un solo grano de arena en esa vía por la que circulan cientos, miles de vehículos diariamente. Incluso han habido accidentes fatales que han cobrado vidas, y que tenemos nosotros que de alguna manera pues buscar una solución definitiva. Importante aclaración la que usted hace, ministro. Entonces, la vía Aloac-Santo Domingo es competencia de la prefectura de Pichincha. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas evaluaría intervenir en este caso, pero esa intervención debería darse antes incluso de que se coloque ahí el peaje, ingeniero Cabrera. Ustedes, entendería yo, que no estarían de acuerdo con esto. Mire, Carlos, hay un informe de concesiones en donde sugiere que la vía lo retome el gobierno en el tramo que le corresponde, que son más de 70 kilómetros, y luego también lo tiene en un tramo el gobierno provincial de Santo Domingo en cerca de 26 o algo más kilómetros. Lamentablemente, Carlos, de manera irresponsable también se dividió la vía en 2 instituciones: gobierno provincial del Pichincha, gobierno provincial de Santo Domingo, cuando la vía es un todo. La vía no podía de ninguna manera estar dividida en cuanto a la entrega del servicio que todos los ciudadanos lo merecemos, usted, yo, todos los que circulan por la vía. De tal manera que en ese contexto, Carlos, estamos mirando la posibilidad, les reitero, de retomar como ministerio esa vía y de hacer lo que le corresponde y lo que necesita el país, es decir, las obras que definitivamente sean necesarias. Desde luego, Carlos, si esa medida se va, de ninguna manera se incrementará un nuevo peaje sin que las mejoras se hagan presentes. Y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, solo para que quede claro, apuntaría a tomar el control de la vía en toda su extensión, de cabo a rabo, como se dice. Así sería, Carlos. Estamos en este momento analizando, no le anticipo todavía, será en los próximos días que tomemos la decisión. Les reitero, hay la alternativa de poner un nuevo peaje, pero hay que dar soluciones definitivas, y creo que el país las necesita con seriedad, y el gobierno de Guillermo Lasso lo va a hacer. Tenga la seguridad que la seriedad de nuestro presidente, la definición de sus políticas, hará posible que se tomen las medidas absolutamente necesarias y definitivas en esa vía. Esperemos que así sea, ministro, porque aparte, con el estado de la vía, en la forma en la que se encuentra, con baches, sin iluminación, sin señalética, van a poner un peaje, sí sabe quién va a estar dispuesto a pagar por ese peaje. Absolutamente nadie, porque no se prestan las condiciones para el caso. 7 de la mañana con 18 minutos. Ministro Cabrera, otro tema importantísimo, el ferrocarril va a ser traspasado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dado que la empresa Ferrocarriles EP fue liquidada en el gobierno anterior. Ahora ustedes asumirán esta competencia. ¿Qué le deparará a este importante activo del turismo nacional? Cuéntenos un poco.
Carlos, en contados minutos estaremos firmando las escrituras en Chimbacalle, luego de una hora y algo más del traspaso del ferrocarril ecuatoriano al Ministerio de Obras Públicas. Créase que es una responsabilidad inmensa, Carlos. Es una responsabilidad inmensa el de retomar el ferrocarril ecuatoriano en beneficio de todos los que habitamos en este bello país. Desde luego, no es solamente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es también el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, etcétera. También de todos los gobiernos seccionales, los municipios, los gobiernos provinciales, los gas parroquiales por donde atraviesa. De tal manera que hoy más bien es una invitación a que trabajemos juntos. Carlos, no vamos a dejar de prestar toda la información que requiera cuanto la prensa nacional, cuanto también los gobiernos seccionales por donde atraviesa, de tal manera que vayamos adelante con la reconstrucción. Al momento, debo indicarle que cerca de 10 empresas de todo el mundo han demostrado su interés de concesionar el ferrocarril ecuatoriano. Empresas de Rusia, de Estados Unidos, de España, de México, de Perú, etcétera, etcétera, están interesados en retomar el ferrocarril ecuatoriano, y desde luego tenemos nosotros que trabajar con la agilidad debida, de tal forma que pues en el segundo semestre del 2022 podamos estar lanzando el proceso que desde luego aspiremos a que tenga resultados exitosos, llevándolo con muchísima seriedad y más que nada con mucha transparencia. Un poco de contexto, ministro Cabrera. Los estados financieros del extinto Ferrocarriles EP indicaron que casi el 36% se destinó para gasto corriente, una suma que llega a los 144 millones de dólares de lo asignado para cubrir sueldos y pensiones jubilares, entre otros. Los 506,7 kilómetros de vías rehabilitadas entre 2010 y 2015, de los 966,1 kilómetros que tiene la red ferroviaria del Ecuador, no están operativos desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en Ecuador. Los problemas se dieron 3 años después de la última adecuación e inauguración que se hizo. Es decir, a ver, se va a buscar concesionar el ferrocarril, pero también estamos viendo que lo que hay que hacer para rehabilitarlo no es poco. Ahí hay que hacer una inversión importante. Estas empresas de los países que usted ha mencionado, ¿estarían dispuestos a asumir todo lo que dejó el extinto Ferrocarriles EP? Exactamente, Carlos. Se habla de una inversión de 2.5 mil millones de dólares, Carlos. Es una inversión no muy pequeña, como usted lo puede ver, y ciertamente la responsabilidad nuestra es inmensa. Ya las responsabilidades sobre quienes pues hicieron que el ferrocarril ecuatoriano cayera en este hueco, en esta encrucijada, lo tiene la Contraloría General del Estado, y es importante que haga las averiguaciones, pues la búsqueda de responsables de este hecho lamentable, pero lo importante es de que nosotros queremos rehabilitarlo. Este gobierno de Guillermo Lasso lo va a hacer, Carlos, tenga la seguridad, con la fuerza que nos da el hecho de llevar adelante nuestros procesos con transparencia y verticalidad. Dentro de las expectativas, ¿ustedes tienen ya un tiempo estimado cuándo podría estar concesionado Ferrocarriles del Ecuador? Esperemos, Carlos, que las cosas nos salgan como está planificado. Esperemos que a finales del 2022 tengamos ya claridad en este ámbito. Otro tema puntual, antes de despedir la entrevista, ministro Cabrera, ¿qué pasó con el proyecto Viaducto Sur? Importantísimo para Guayaquil. Se hicieron anuncios en el 2021 en el marco de las fiestas octubrinas. Sé que hubo ya la apertura para que las empresas oferten sus propuestas. ¿Cómo avanza eso? Bueno, estamos en la fase preparatoria, Carlos.
hasta el 22 de enero recibiremos las demostraciones de interés por esta obra hasta el 22 de enero, y desde el 23 arrancará una segunda fase que ya implica el proceso mismo de contratación. Esta es una obra que cuesta cerca de $1.000 millones. Es decir, lo que queremos, por un lado, es traer recursos al país. Por otro lado, generar trabajo y empleo para los ecuatorianos. Y finalmente, la fundamental, dotar de la infraestructura necesaria para el país. Y esta obra no solamente es fundamental para Guayaquil, es fundamental para el país, Carlos. Hasta el 22 de enero, eso quiere decir en 2 semanas. A la fecha, hoy 5 de enero de 2022, ¿cuántas demostraciones han recibido ustedes? ¿Cuántas propuestas de diferentes empresas? Carlos, no quisiera todavía precisarlo. La información con mucho gusto la proporcionaré una vez que llegue esa fecha que acabo de anunciar. ¿Pero son nacionales, internacionales, hay de todo? Exactamente, hay interés de todos los sectores, no solamente empresas nacionales, empresas internacionales, que con la apertura, con la seriedad que ha dado el gobierno de Guillermo Lasso, lo están haciendo. Pero lo que sí se ha definido en este caso, en este proyecto, el Viaducto Sur, es el modelo de gestión, ¿no? Y corríjame si me equivoco, va a ser concesión plena, es decir, a responsabilidad de quien asuma. Exactamente, Carlos, usted sabe el hueco fiscal como dejó el gobierno anterior de cerca de $7.000 millones que poco a poco, con las medidas que va tomando el gobierno nacional, va mejorando. Pero indudablemente usted y yo y todos sabemos que los recursos en el país no existen para esta obra, de tal manera que en ese contexto la concesión será total y plena. 7 de la mañana con 26 minutos. Queremos agradecerle al ingeniero Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, quien nos ha acompañado esta mañana aquí en Caché Noticias. Muy amable, ingeniero. Carlos, Joana, un abrazo a ustedes, muy gentiles por darme la oportunidad de informar al país sobre lo que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas viene ejecutando tanto en el ámbito vial cuanto también en otros ámbitos que son de nuestra competencia. Un abrazo a ustedes. Que sea un excelente inicio de 2022 y éxito en su gestión. Estaremos pendientes del ofrecido, ingeniero Cabrera. Muy buenos días para usted. Buenos días, siempre a sus órdenes. 7 de la mañana con 26 minutos, varias noticias se han generado. Importante información aquí, ¿eh? Esta entrevista, y podemos recapitularla. Primero, lo referente al pasaje de transporte urbano, ya está listo el documento. Así es, se lo entregó ayer y se hace un exhorto al municipio de Guayaquil, en particular al municipio de Guayaquil, para que haga la revisión de esta metodología y se pueda llegar a un acuerdo finalmente con los transportistas, más de un mes con la mitad de la flota paralizada. En el caso de la vía Loax-Santo Domingo. El ministro de Transporte y Obras Públicas ha dicho que buscarán tomar el control de toda la vía, que actualmente está concesionada en partes a la prefectura de Santo Domingo y a la prefectura de Pichincha. Él dice que no están de acuerdo con la colocación de un peaje, que es lo que se ha anunciado y ha generado la indignación de miles de usuarios que a diario circulan por ahí, dado que es una vía importantísima, pero tremendamente peligrosa, con baches, sin iluminación, sin señalética, etcétera, etcétera. Y yo por eso le decía, medio en broma, medio en serio, usted sí sabe qué va a pasar con el peaje que pongan ahí, pues. Encima que hagan un mal servicio van a cobrar, se lo van a quemar, pues eso va a pasar. Rápidamente también noticias del ferrocarril y lo del quinto puente. Concesionado el ferrocarril, se espera que hoy se firme un acuerdo de traspaso de este proyecto para que quede en manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Va a venir una fuerte inversión de más de $2.000 millones para reactivar. 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares para reactivar este proyecto importantísimo para el turismo nacional. Y se están recibiendo las ofertas hasta el 22 de enero para el Viaducto Sur, obra importante para la ciudad de Guayaquil, que apunta a conectar el puerto principal con la vía Durán-Tambo. Lo escuchó aquí en Caché Noticias.